Presidenta, muchas gracias. El tema de esta reforma yo creo que es importante, tenemos que apoyar, algo tenemos que hacer, mantener el status quo tampoco es conveniente. Y reiteraré lo que dije en mi intervención pasada como miembro de la Comisión de Constitución, pero también como miembro del Parlamento que hizo la reforma en este aspecto de incorporar a los gobiernos regionales a los niveles del Estado Nacional, hacer un nivel de autocrítica. Nosotros impulsamos dentro del proceso de descentralización la instauración de los gobiernos regionales. Y bien lo ha dicho el congresista Bugatás, el concepto era otro, integrar territorios, no solamente geográficamente, sino cultural y socialmente para generar 8 o 10 regiones que permitieran descentralizar el ejercicio del poder. Pero el año 2003 nosotros hicimos la reforma constitucional, creamos los gobiernos regionales, montamos los gobiernos regionales. El 2005 hicimos una precipitada e imprudente proceso de consulta que fracasó. Pero creo que no debemos volver a caer en ese error y podemos, más que dar una respuesta coyuntural al tema de la corrupción en el país, una respuesta integral. Primero decir y afirmar que como partido aprista, históricamente nosotros, desde Haya de la Torre, hemos venido planteando que la descentralización es la mejor herramienta para acabar con la pobreza y con la desigualdad, que hoy día es el nuevo rostro que tiene el mundo. Entonces, en eso estamos claros. Y segundo, que apoyamos toda reforma que vaya camino a fortalecer el proceso de descentralización a través de las regiones. No creo, señor, en ese San Benito que solamente los funcionarios del gobierno nacional son honestos y que la corrupción está en las regiones y en los municipios. No creo en eso. No creo tampoco que un funcionario de un ministerio que no conoce la región puede hacer una obra mejor que un alcalde que sí tiene el control directo ciudadano. Por eso yo estoy de acuerdo en lo que se ha planteado, pues. Esta herramienta que tienen los ciudadanos de controlar directamente a sus autoridades, que es la revocación, ¿para quién se le va a aplicar si la vamos a anular? Para los alcaldes. Ahora diré específicamente cuáles son algunas sugerencias que debe recoger el presidente de la comisión para poder traer un texto que permita darle una solución estructural al modelo que el constituyente construyó de qué tipo de Estado debemos ser. A partir de ahí debemos construir las atribuciones, las funciones de los gobiernos regionales, de los municipios, pero también sus controles. Entonces, señor presidente, señora presidenta, colegas, yo creo que aquí, en el tema en el diseño de los gobiernos regionales, el constituyente del año, cuando tuvimos esta función constituyente el año 2003, precipitamos funciones, atribuciones, pero no nos preocupamos en los controles. Entonces, que los gobiernos regionales, y el error que cometimos ahí no hay que volverlo a cometer, tratar de comparar a los municipios con las regiones, cuando sus funciones y atribuciones son distintas y tienen que tener un tratamiento constitucional y legal distinto. Si los gobiernos regionales fueron concebidos por el constituyente para hacer la dimensión descentralizada del ejercicio del poder central, o sea que tienen a cargo la salud, la educación, la agricultura, que son funciones diversas a los municipios que tienen que ver con la obra pública, el ornato, la seguridad. Entonces, ¿por qué les vamos a dar el mismo tratamiento, señora presidenta? Vamos a volver a cometer el mismo error. Primero eso, señora presidenta. Y eso justifica la propuesta, porque si nosotros concebimos los gobiernos regionales como la dimensión descentralizada del ejercicio del poder central, si el presidente de la República se elige por 5 años y no puede ser reelegido inmediatamente, quien desarrolla esa función descentralizada tiene que tener también
esa misma característica. Un mandato por 5 años, de repente sea por 4, ya será un tema de opción política y no pueda ser elegido inmediatamente. En efecto, me parece, señora presidenta, que en eso tenemos que ser coherentes. Segundo, el tema del control. Yo creo que cambiarle el nombre a los presidentes regionales es un elemento, establecer la no reelección es otro elemento. Creo que es un tema de opción. Creo que un mal funcionario no necesita la reelección si es un funcionario inescrupuloso. Él va a hacer en 4 o 5 años lo que otro lo puede hacer en 8 o 10. Por eso no creo, señora presidenta, mucho que esto vaya a resolver el tema de la corrupción que históricamente ha estado aceptada en el gobierno central. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el modelo republicano peruano ha generado a una persona que se llama municipio, que históricamente ha ido creciendo, ha ido madurando y ha ido generando instituciones como la revocatoria, por ejemplo, que es el control ciudadano. Pero no le pidamos esos iguales credenciales a los gobiernos regionales que recién han sido construidos hace 11 años. Y los que tenemos que ir ajustando el comportamiento, porque han habido buenos presidentes regionales. No podemos generalizar tampoco que la corrupción solamente está en los gobiernos regionales. Lo que pasa es que ahora se han decantado actos de corrupción en 5 o 6 regiones, y entonces todo lo queremos orientar a darle una solución coyuntural al tema de la corrupción, enfrentando este tema. Me parece bien, pero la propuesta de solución, señora presidenta, quiero volver a dejar sentado. La Constitución establece que somos un Estado unitario, no somos un Estado federal. A partir de ahí hay que iniciar la discusión. Somos un Estado unitario. Nosotros solamente, y nadie se atreve ahora a plantear, somos un Estado unitario donde hay un solo jefe de Estado. El único jefe de Estado es el que hemos elegido, está en Palacio de Gobierno. Pero como hay una confusión y no hay controles constitucionales, entonces los presidentes regionales se creen que son presidentes iguales que el jefe de Estado. Ellos son presidentes de un gobierno regional, de una circunscripción territorial. Pero muchos de ellos se han creído que tienen igual naturaleza y por ende funciones y atribuciones que el jefe de Estado, que es el único que tenemos en Palacio de Gobierno. Por eso hemos visto, y por eso a veces veo tibieza en la intervención, hemos visto que presidentes regionales han parado inversiones que han afectado a todos los peruanos. A ver, ¿en qué parte de la Constitución dice que un presidente regional tiene atribución para impedir que un Estado, en una decisión soberana de sus jefes, del único jefe de Estado, toma la decisión de explotar racionalmente un recurso natural cuyos beneficios no solamente van a ser para la zona, sino para todo el país? Ese señor diga no lo hace, se enfrenta al presidente, lo desautoriza, no acata una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por una sencilla razón, señora presidenta. Controles legales hay. ¿Acaso no hay fiscalía? Ese es un control legal. ¿Acaso no hay contraloría? Ese es un control legal. Hay jueces. Pero estas autoridades, como no tienen un control constitucional, han rebasado el control legal. O sea, no vamos a resolver el tema de la corrupción en los gobiernos regionales si es que nosotros no incorporamos un control constitucional. Fíjense, un ministro, como el ministro de Trabajo, por ejemplo, un ministro que maneja un presupuesto que es casi la 10ª parte de lo que es el presupuesto del gobierno regional de Ancash, sí puede ser interpelado por este Parlamento. Permítame, presidenta, sí puede ser acusado constitucionalmente, sí puede ser por el Congreso, puede ser sancionado por infracción a la Constitución. ¿Cómo un presidente regional se le puede revelar al jefe de Estado y desoír una decisión de Estado? Eso no pasa en ninguna parte del mundo y eso tenemos que afrontarlo estructuralmente, porque no podemos desprestigiar los gobiernos regionales. Me resisto, señora presidenta, a decir que porque 5 presidentes regionales están presos ya se ha delegitimado el proceso de descentralización y regionalización. Eso no lo aceptamos los que somos provincianos, porque también hay alcaldes y también hay buenos presidentes regionales y creemos en el proceso. Y quienes los que pretenden
Desprestigiar taimadamente es porque quieren volver al centralismo limeño que históricamente generó esos abismos de pobreza que estamos derrotando aún con presidentes regionales y alcaldes que también son parte de esta contribución para llevar al país a la situación en la que estamos. De tal manera que partamos de ahí, señora presidenta. Hay un solo jefe de Estado, ese es el modelo. Somos un Estado unitario, no un Estado federal. Y los presidentes regionales, y por eso está bien, inclusive para distinguir, porque no olviden, como autocrítica también, los anteriores presidentes regionales ya hablaban de la primera dama, ya había primeras damas que tenían tarjeta, ya se creían jefes de Estado, y no son jefes de Estado. Inclusive algunos, ustedes hemos visto este espectáculo folclórico de algunos, en algunos sitios, los miembros de las Fuerzas Armadas le han rendido honores a los presidentes regionales. Esas cosas que son aparentemente anecdóticas van contribuyendo a este deterioro y a esta confusión, y que hay algunos como el expresidente regional de Puno que planteen una posición separatista del país. Entonces, consolidemos el modelo regional. Creo que tenemos que generar un control constitucional. Si nosotros vamos a esta opción política de la no reelección, lo vamos a acompañar, vamos a votar, es parte de eso. Fundamental, presidenta, es que en este esfuerzo de descentralización, las 2/3 partes de los recursos de inversión hoy día están en los municipios y en las regiones. Y está bien que estén ahí, pero tenemos que generarles un control constitucional, que esté en la Constitución. Y yo hice una sugerencia. Por ejemplo, el proyecto nuevamente dice, miren lo que dice la propuesta, ¿de qué sirve? Va a ser papel mojado en tinta. Dice, los gobernadores regionales, en la propuesta de modificación del artículo 191, dice, los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando esto lo requiera de acuerdo a ley. ¿Y cuál es la ley? Es el reglamento. ¿Cuántas veces hemos convocado a los presidentes regionales, han venido e insultado a los parlamentos? ¿Qué mecanismo de control tenemos del presidente regional? Este es un saludo a la bandera. Este es un saludo a la bandera. Entonces, quiero reiterar una propuesta, porque aquí no hay nada inédito. Lo que hay que hacer es estudiar los modelos de descentralización del mundo y los que el país ha referenciado para incorporarlos en la Constitución, y de ellos tomar lo que se puede adecuar a la realidad, no calcarlo. Pero fíjense, ¿por qué con todos sus problemas el modelo de descentralización español funciona? ¿Por qué funciona? Es cierto, porque el modelo allá es un régimen parlamentario, un jefe de gobierno que proviene del Parlamento, que es la expresión legítima del pueblo, pero también porque hay control constitucional como no lo hay acá. Y vuelvo a reiterar, porque voy a insistir en esto, presidenta. El artículo 155 de la Constitución española, que es el modelo referencial de nuestra actual Constitución, de la del 79 y la del 93, la Constitución española de 1978, ¿qué establece? Quiero alcanzar como sugerencia para que lo puedan recoger. ¿Qué establece? Dice, no se hubiera parado conga, no hubiera pasado lo que ha pasado ahora, que el presidente ha tenido que convocar a una especie de Consejo de Seguridad, darle forma a una intervención en Ancash, si es que hubiera esta prescripción constitucional. No darle carta blanca al jefe de Estado tampoco, para cuestiones políticas o otros designios intervengan los gobiernos regionales, sino restablecer un equilibrio en los poderes públicos. Si el Congreso puede censurar a un ministro, si lo puede acusar, si puede hacer control sobre los ministerios, sino que no se hace a veces, también tenemos que tener una herramienta constitucional para hacer control. Los controles legales están ahí y han sido rebasados. Necesitamos generar un control constitucional que equilibre. Te doy autonomía a ti, gobierno regional, te doy presupuesto, atribuciones, todo, pero también te genero un control como todos. Hasta nosotros mismos tenemos control del Parlamento. Nosotros podemos ser acusados constitucionalmente. Entonces, fíjense lo que dice, queridos colegas, el artículo 55 de la actual Constitución española con relación a las autonomías españolas. Si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado,
dice, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Presidenta? ¿Por qué digo esto? Lo pongo en un ejemplo. Nosotros le hemos dicho a los gobiernos regionales que tienen canon, tal porcentaje para inversión, tal porcentaje para gasto corriente. O mejor, o pongo nomás el programa del CIS, que es para los pobres, el seguro de salud, que en muchas regiones lo han utilizado los presidentes regionales. ¿Para qué? Para contratar personal, para hacer campañas, no para brindar el servicio seguro. Entonces el Ministerio de Economía lo requieren los ministros de salud, los ministros los votan de los gobiernos regionales. Pero aquí hay una atribución que le damos al jefe de Estado, al presidente. Y el presidente puede mandar, ante una situación grave de incumplimiento de la ley, de incumplimiento de responsabilidades, el presidente no puede intervenir directamente en esa región, pero le pide permiso al Congreso, una mayoría absoluta, para evitar que también la correlación de fuerzas pueda generar venganzas políticas. Pero aquí hay un control constitucional. Aquí hay un control constitucional y aquí hay un verdadero equilibrio de respeto y de puesta en marcha de las funciones que la Constitución le da a los gobiernos regionales. De tal manera, señora Presidenta, que estando de acuerdo con el proyecto y que se ha mejorado, tampoco por estos benditos argumentos de la persecución política, qué sé yo, no le demos una respuesta integral al tema de los gobiernos regionales. Los grandes protagonistas en el futuro de la ejecución presupuestal y del horizonte que debemos entregarle a nuestros hijos en el futuro van a ser los presidentes regionales. Y si nosotros seguimos volteando la cara porque, no, ese presidente regional de mi partido, vamos dilatando este tema, o este es mi alcalde, entonces lo que vamos a seguir es cada cierto tiempo denunciando estos casos y no fortalecemos una institución que es fundamental para el desarrollo del país, que es los gobiernos regionales. Por eso, señora Presidenta, advierto que no se puede dar un mismo tratamiento constitucional a dos cosas que son diferentes. No es igual los gobiernos municipales que los gobiernos regionales. Tienen competencias y atribuciones diferentes, no se les puede dar un tratamiento igual. Yo sí creo que el mandato de los gobiernos regionales debe ser 5 años y no reelegibles en los próximos 5 años. A ellos sí no se les puede revocar, pero sí creo que la institución de la revocatoria se tiene que mantener para los alcaldes en la medida en que los alcaldes puedan ser reelegidos inmediatamente. ¿Por qué? Porque un alcalde tiene un control directo del ciudadano, directo. El ciudadano ve si le ha hecho la plaza, si le hace seguridad ciudadana, qué sé yo. Pero es un tema de opción política. Pero sí quiero decir, señora Presidenta, que estamos de acuerdo con que abordemos este tema lo más urgente posible, el tema de que lo pongamos en marcha el 2018. Eso se puede mejorar con la redacción nada más, pero tampoco permitamos abrir ventanas para que caigan en la trampa los presidentes regionales que se eligen ahora y el 2016 dice, como se aprobó la Constitución después, no se puede aplicar retroactivamente y me vuelvo a presentar. No le pueden sacar la vuelta si hacemos un texto muy preciso como ha presentado la proclamación el doctor Bedoya. Pero creo, señora Presidenta, que una forma de fortalecer la... Que continúe, por favor. Presidenta, es generando control constitucional, ya sea proponiendo un artículo parecido que se adecue a la realidad como lo establece la Constitución española, o ya sea como una propuesta que yo hice el quinquenio pasado, en el sentido que los gobernadores regionales sean incorporados por la función que cumplen, por la trascendencia que tienen en el escenario del país, sean incorporados como altos funcionarios en el artículo 99 de la Constitución, y al ser considerados altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, podrán ser pasibles de ser acusados por infracción a la Constitución cuando no quieran cumplir las leyes, o puedan ser pasibles de una acusación constitucional cuando cometen un delito en el ejercicio de la función. Como sugerencia, Presidenta, pero creo que en lo central nosotros no nos oponemos a este proyecto de reforma, creo que podemos generar mejoras. Es discutible muchas de las propuestas que se han hecho, pero sí creo que en algo estamos de acuerdo. Tenemos que, como Parlamento, fortalecer la descentralización a través de los gobiernos regionales, y para eso fundamentalmente se necesita control constitucional. Gracias, Presidenta. Congresista Martín.